Segundo bloque, estamos en vivo por Multivisión y también en la 91.9, ya me estoy equivocando yo. Bueno, tengo que hacerles una recomendación. ¿Les gustaría un 50% de descuento en medicamentos? Con el Seguro de Salud San Francisco usted puede obtener un 50% de descuento en medicamentos, un 10% en farmacia y hasta un 20% en ópticas. Que los imprevistos no los sorprendan, contrate el Seguro de Salud que le va a dar una respuesta rápida y en efectivo para situaciones de salud. Consulte, tenga o no obra social en Farmacias San Francisco. Hoy ya estoy con el doctor Sandes acá. Vamos a hablar de la cirugía ortognática y todo el mundo me empezó a escribir. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Queremos saber. ¿Cómo está, doctor? Hola, Nora. ¿Qué tal? Bien, bien, todo bien. Gracias. Muchas gracias por venir. No, por favor, gracias a vos por el espacio y por el tiempo, sobre todo. Bien, vamos a hablar de una cirugía. Yo no quiero ni preguntarle cuánto tiempo lleva la rehabilitación de este tipo de cirugía. Bien. Pero me imagino que la ciencia ha avanzado y ha generado técnicas que son mucho más eficientes que hace unos años atrás, ¿no? Así es, tal cual. Bien, sí, la cirugía ortognática ya se ha cambiado un poco el paradigma y la forma de definirla. Hoy se la conoce como cirugía ortofacial. Ajá. ¿Por qué? Porque hace un tiempo atrás, como bien dijiste, estas técnicas eran un poco agresivas, un poco cruentas para el paciente. Hoy, con el avance de la tecnología, sobre todo a la hora de hacer planificación de los casos, se llega a una definición que se llama técnica mínimamente invasiva. Bien, antes que desarrollemos en qué consisten estas técnicas, hemos preparado con nuestra producción un informe acerca de unos datos estadísticos, señor director, cuando usted lo disponga. La cirugía ortognática es un procedimiento quirúrgico que busca corregir irregularidades en los huesos de la mandíbula y el rostro. Estas irregularidades pueden afectar tanto la estética facial como la función de la mandíbula, la mordida y la respiración. La cirugía ortognática es una opción para aquellas personas que, debido a una malformación o un desarrollo irregular de los huesos faciales, presentan problemas al masticar, hablar, respirar o tienen una apariencia facial desequilibrada. Esta cirugía se centra en realinear los huesos de la mandíbula, maxilar superior e inferior y en algunos casos el mentón para lograr un equilibrio adecuado en el rostro. La cirugía ortognática es una solución efectiva para aquellos que buscan corregir problemas estructurales de la mandíbula y mejorar su calidad de vida. La evaluación y seguimiento con un equipo especializado en ortodoncia y cirugía maxilofacial son esenciales para asegurar resultados exitosos y duraderos. Aproximadamente entre el 5 y el 10% de la población mundial tiene maloclusiones o desalineaciones de mandíbula graves que podrían beneficiarse de una cirugía ortognática, aunque solo una fracción de estas personas buscan tratamiento quirúrgico. Las maloclusiones menos severas suelen corregirse solo con ortodoncia. La mayoría de los pacientes que se someten a esta cirugía son adolescentes o adultos jóvenes, generalmente entre los 18 y 30 años. Esto se debe a que el crecimiento óseo debe estar completado antes de la cirugía, especialmente en el caso de los huesos maxilares. Tiene una alta tasa de éxito y satisfacción. La mayoría de los estudios reportan tasas de éxito superiores al 90% en términos de mejoras funcionales y estéticas, aunque algunos pacientes pueden requerir ajustes adicionales como tratamientos ortodónticos de refinamiento postoperatorio. Según estudios, la mayoría de los pacientes experimentan una mejora significativa en su calidad de vida, que incluye menos dolor mandibular, mejora en la mordida y en la capacidad de masticación, así como beneficios estéticos. Alrededor del 80 al 90% de los pacientes reportan estar satisfechos con los resultados estéticos y funcionales. ¿Querés saber más? Quédate en Medical Televisión. Doctor, ¿quiénes serían candidatos a este tipo de cirugías? Bueno, en realidad podríamos decir que solamente el que lo padece, el que padece este tipo de patología o de alteraciones, sabe qué es lo que tiene. Porque generalmente son patologías que acompañan todo el crecimiento del paciente, llegado a tal punto de que el paciente se ve normal, porque se vio toda su vida así. Claro. Entonces, por ahí es muy difícil, como bien decía el informe, en cuanto al porcentaje,
de aquellos pacientes que acceden a una consulta para llegar a una cirugía. Si lo clasificamos, nosotros tenemos en una norma una mordida que se considera clase 1, que es lo más normal, y después las alteraciones, que serían clase 2 o clase 3, y entre ellas distintas variaciones. Las clase 2 son aquellos pacientes que tienen su mandíbula hacia atrás y el maxilar superior hacia adelante. Y la clase 3... Recién le decía, doctor, disculpe, sí, el caso de Freddie Mercury, que realmente tenía una mordida, la parte de abajo muy retraída y los dientes hacia afuera. Muy hacia afuera, exactamente. Y la clase 3, para continuar en la clasificación, es la que tiene la mandíbula muy hacia adelante y el maxilar hacia atrás. Hoy en día esta clasificación, si bien se usa como parámetro para hacer los diagnósticos, pero se tiene en cuenta otros factores, como te explicaba en el inicio. El hecho de hablar de cirugía mínimamente invasiva lleva también que con la planificación, que hoy, gracias a Dios, al avance de la tecnología es todo virtual, nos permite no solo mostrarle al paciente su cirugía y cómo puede llegar a quedar, sino también hacer correcciones en lo que serían los tejidos blandos de los pacientes. Es por eso que también se la puede denominar como cirugía ortofacial. Bien, cuando la mandíbula es prominente, cuando es más grande, ¿no? Sí. Acá abajo, ¿usted tiene que limar el hueso? ¿Tiene que achicarla? Bueno, si hablamos en esos términos, sí. Sí, por favor, porque sí, este es un programa que llega a todo el mundo y tiene que ser lenguaje coloquial. Exactamente, sí. Básicamente serían realizar cortes en la mandíbula, en el caso de una mandíbula prominente o muy hacia adelante, sacar fragmentos del tejido óseo que puedan llevar a la mandíbula hacia atrás con mediciones, por supuesto todo programado y estudiado, que permita que vuelva a engranar con el maxilar de arriba y llevarlo, como te dije, a una norma o lo que se considera clase 1. Lo que se hace es sacar ese segmento. Bien, y al revés, doctor, cuando tenés el maxilar inferior muy retraído, muy pequeño, bien, ¿hay que aumentar para que sobresalga más? Sí, la técnica es más o menos la misma. Obviamente que varía en cuanto a los milímetros de adelantamiento. Es decir, se hacen los mismos cortes, nada más que en vez de sacar segmento óseo, se lleva solamente la mandíbula hacia adelante y se sujeta con unas placas de fijación. De esta manera, logrando siempre el mismo objetivo, ¿no? Que el paciente quede en una clase 1 o clase normal. Bien, y yo me imagino que hay mucha gente del otro lado que dice, ¿cuánto tiempo sin comer después de una cirugía de este tipo? Bueno, hoy, gracias a Dios, al avance de la tecnología es menos el tiempo. ¿Sí? El hecho de llamarse cirugía mínimamente invasiva permite que las incisiones en las que uno trabaja, que son todas por dentro de la boca, por lo tanto no quedan cicatrices de las mismas, son mínimas, son de centímetros, de 2 o 3 centímetros. Antiguamente, o tiempo atrás, mejor dicho, esta cirugía prácticamente era de toda la mucosa de la mandíbula o del maxilar superior. Recuerdo, doctor, hasta ver en imágenes de cine y demás como unas estructuras de fierros y demás que sostienen, ¿no? Se usaba para sostener el hueso. Sí. Obviamente, con el avance de la medicina llegaron las placas de fijación, placas rígidas, que atornilladas y por medio de tornillos sostienen el hueso en donde se lo programa o se lo planifica. Hoy en día las cirugías el postoperatorio es rápido. Generalmente el paciente, 2 o 3 días de internación con una dieta blanda, ya empieza a reinsertarse en su vida social, laboral, la familia y demás. Ahora, doctor, ¿a partir de qué edad pueden realizarse este tipo de cirugías? También con el tema de la edad han bajado un poco lo que serían los índices de edad para marcarlas, pero siempre se considera que por lo menos haya un crecimiento marcado del paciente. Un desarrollo completo, ¿no? Exactamente, sobre todo en la parte de tejido óseo. Es por eso que si hay algunos adolescentes o posadolescentes que necesitan de esta cirugía, se realizan estudios para saber o para poder más o menos determinar el límite de crecimiento que pueden tener y a partir de ahí planificarla. Bien, ya tengo un montón de preguntas para el doctor. Claro, hay gente que se siente de pronto identificado ante un tema que no es muy común hablar, menos en televisión. Es la primera vez que vamos a hablar de este tema. La verdad que sí, estas prácticas se realizan hace un tiempo. Y tiene que ver con todo. Al avanzar el tema de la estética en los pacientes, bueno,
estas cirugías se empezaron a implementar mucho más, porque, como bien dijiste, no solamente corrige la parte funcional, que es muy importante. Imagínate, el paciente después de una cirugía, cualquier alteración que tenga, cambia hasta su postura. Tener una mordida cruzada, una mordida desviada o una mordida que no es normal, el paciente sufre hasta problemas cervicales y posturales. Claro. Entonces, no solamente va con lo funcional, y como te dije, al hablar de cirugía ortofacial, se producen, cuando uno hace estos cambios en los tejidos blandos, en el mentón, en los pómulos. Hoy en día se usa la incorporación de prótesis para el mentón o para el pómulo, y de esta manera se logra un cambio no solo funcional, sino estético también. Bien. Vamos a tener que, o ustedes, ¿no? Van a tener que trabajar en los dientes del paciente una vez que se realice esta cirugía. Este tipo de cirugías, o mejor dicho, para llegar a este tipo de cirugía, el paciente pasa por una serie de interconsultas. Generalmente todo se trabaja con un equipo interdisciplinario, todo con su función principal o su función importante, mejor dicho, pero la ortodoncia, sin duda que es una de las que nosotros nos apoyamos para planificar esta cirugía. Algunos pacientes necesitan de una ortodoncia previa, algunos pacientes continúan con la ortodoncia, o si no, directamente se hace lo que se llama primera cirugía o first surgery, en donde el paciente se realiza la cirugía y después pasa a un tratamiento de ortodoncia. Por supuesto, todo dependiendo del caso del paciente. Claro. Me parece que hay que tener mucha paciencia, ¿no? Sí, bueno, el paciente, tal vez esa es la denominación, ¿no? Que tenga paciencia, porque llegar a este tipo de cirugía requiere de un proceso. No es que un paciente llega hoy y mañana se quiera operar, por más que tenga las condiciones, los medios. Hay que hacer todo un trabajo con fonoaudiólogos, con psicólogos, necesitan mucho apoyo en terapia porque el paciente cambia su rostro. Y a partir de los fonoaudiólogos, de los kinesiólogos, nosotros tenemos que dejar al paciente o facilitarle al paciente que vuelva a sus actividades funcionales normales. Hay que volver a apoyar la lengua, los músculos de la cara se tienen que acomodar a este tipo de cambio. Entonces, todo un proceso que generalmente comienza en un trabajo todo junto, se realiza la cirugía y se continúa de la misma forma. Bien, le voy a pedir al director, enseguida vamos a mostrar algunas de las cirugías hechas por el doctor Sandes. Hay mucha gente también preguntándome dónde atiende el doctor, enseguida le vamos a contar. Pero ponemos esta pregunta al aire. Buenas tardes, dice, ¿por qué crujen las mandíbulas? Aunque no esté masticando, a veces siento como pinchazos eléctricos o algo así. Bueno, eso es lo que se considera como bruxismo. Ajá. Tiene que ver o se relaciona mucho esta sintomatología con el estrés que puede vivir el paciente. No solamente un estrés emocional de la vida diaria, sino lo que nosotros llamamos un estrés oclusal. Por algún motivo existen contactos entre los dientes o las muelas prematuros que hacen que se produzca una descarga. Y toda la estructura neuromuscular de la cara trabaja de manera involuntaria y provocando esta fuerza. Bien. Acá otra paciente, Silvia, dice, tiene 54 años. Bien. Estoy viendo el programa, quisiera preguntarle al doctor si se puede operar una mandíbula chueca. Y ese es el objetivo de este tipo de cirugía. O sea, como desplazar hacia un costado. Y desplazar hacia un costado o de un lado más levantada que del otro, forma parte de lo que sería... Precisamente este es el objetivo de este tipo de cirugía. Tal cual. Es devolverle al paciente su funcionalidad normal. Bien. Y a partir de eso, provocarles alivio, porque seguramente esta paciente debe tener dolores de oído, dolores de cabeza, dolores articulares. Entonces, como te decía al principio, es todo un conjunto y se planifica desde ahí, Bien. no pensando solamente en la cirugía. Bien. Acá una pregunta muy curiosa. ¿Se considera esta cirugía como una cirugía estética? Dependiendo de la patología, pero por lo general hoy podríamos decir que al ser una cirugía ortofacial, donde a veces involuntariamente se pueden provocar estos cambios, por ejemplo, del mentón. Uno está acostumbrado, un paciente con una mandíbula hacia adelante y de pronto vérsela hacia atrás, sin duda que le genera algún cambio estético. Pero la idea principal de esta cirugía es simplemente resolver los problemas funcionales, claro. pero va acompañado de lo estético. Claro, porque después es todo un problema con el tema de obras sociales y demás, Sí, bueno, si están eso, contempladas o no, depende. Tal cual, el sí. caso, ¿no?
Dependiendo del diagnóstico, generalmente la mayoría de las obras sociales o prestaciones de salud deberían reconocerlo porque es inevitable el cambio estético. Bien, más allá de eso, mire, como este caso de este mensaje, señor director, tengo 19 años, tengo mucha dificultad para comer, tragar y respirar desde que tengo memoria. No me hice ortodoncia todavía, tengo los dientes de arriba más adelante que los de abajo. Bien. Y es como te decía, es un caso que solamente el paciente sabe lo que le pasa. Generalmente las manifestaciones tal vez nosotros la notamos en una charla o cuando por ahí vemos que el paciente está en algún evento social. Pero el paciente cuando está en su casa tiene problemas para respirar, para comer, el ronquido o apnea de sueño. A propósito de eso, y me voy a detener aquí un ratito porque he leído un poco y se utiliza muchísimo para la apnea del sueño. Exactamente. Porque estos cambios posturales de los maxilares suelen en algunos casos aumentar la permeabilidad de las vías aéreas y en los casos de que están muy aumentadas, disminuirla. Es decir, el objetivo es llevarlo todo a lo más considerado normal posible. Y se usan estas técnicas para esto. Hay pacientes en donde a veces tienen su mordida normal, podríamos decirlo, pero tienen este problema de apnea de sueño. Entonces, con pequeñas correcciones milimétricas de los maxilares, se puede lograr un alivio de esto. Acá hay alguien que le pregunta a doctor Melina, en mi caso dice, la mandíbula se atora al abrir demasiado la boca. ¿Qué debería hacer en ese caso? O sea, se queda como trabada. Se queda como trabada. La mandíbula es el único hueso móvil de la cara. Tiene unas articulaciones que se llaman articulación ATM. Más o menos yo siempre le explico a los pacientes que es parecida a la rodilla por los movimientos. Sale hacia adelante, vuelve hacia atrás, como la rodilla que hace flexión y extensión. Cuando hay un problema articular que pueden ser variados, la mandíbula parece que se sale de su lugar, generalmente por un esfuerzo muscular o un esfuerzo de los ligamentos de la misma mandíbula y puede quedar trabada. Hay muchas causas, esto es más o menos como para... ¿Y en ese caso se trata, doctor? Sí, pero no todos los casos de ATM son quirúrgicos. A veces se hacen terapias para mantenerlo o para evitar este problema, infiltraciones, pero no todos llegan a ser quirúrgicos. Por supuesto, para ser quirúrgico tiene que tener una serie de condiciones, desgaste de la articulación, el desgaste del cóndilo, que es la cabecita de la mandíbula. Y a propósito de eso, ¿podría generarse una artrosis? Sí, totalmente, porque es una articulación que está constantemente, es la articulación que más se mueve del cuerpo a la hora de respirar, de tragar saliva, de comer. Entonces, la articulación sufre un desgaste y si tiene alguna alteración, alguna patología, con mayor razón. Bien, acá tenemos a Celeste en el teléfono, tengo 38 años, cuando abro la boca me suena la mandíbula derecha, dice, del lado derecho. Del lado derecho. ¿Necesito cirugía? No siempre, es lo que estaba explicando recién. No todos los casos de ATM son para cirugía. La articulación del ATM tiene muchos componentes, ligamentos, músculos, meniscos, y cualquiera de ellos puede estar afectado y cualquiera de ellos pueden o limitar o aumentar el movimiento de la mandíbula. Probablemente esa sea una de las consecuencias de este salto o este ruidito que ella siente en la articulación. Por lo tanto, es importante el diagnóstico para saber realmente cuál es el motivo y dependiendo del motivo encarar la forma de tratamiento. Bien. Pero que se puede, se puede. Lo primero que vamos a hacer entonces es un diagnóstico. Lo primero es el diagnóstico. Para llegar a esta cirugía, no solo clínico, se hace un estudio profundo, como decíamos al principio, gracias al avance de lo que es la tecnología en medicina principalmente, y por medio de programas, de software, donde nosotros planificamos la cirugía. Es decir, el paciente va a ver cómo queda antes de estar operado. Ah, bien, eso es importantísimo. Eso es importante. También, ¿no? Sí, porque claro, va a cambiar todo el rostro. Generalmente cambia todo el rostro y hay que acostumbrarse a verlo, acostumbrarse a las funciones nuevas del rostro, porque generalmente el paciente que tiene la mandíbula muy hacia adelante suelen ser pacientes de lengua ancha. Ajá. Y cuando uno vuelve la mandíbula hacia atrás, la lengua
como que no va a entrar. Va a quedar con menos espacio. Queda con menos ¿Y en ese espacio. caso qué se hace? Y por eso es que trabajamos con fisioterapia y con fonoaudiólogos. Ajá. Desde tiempo antes de la cirugía para que comiencen a trabajar con los movimientos. ¿Y la lengua se acomoda? La lengua se acomoda. La lengua es un órgano muscular que dependiendo la función que haga va a adoptar la forma. Ajá. ¿Y cuándo es al revés? Cuando esto estaba muy atrás, ¿la lengua es más cortita? No, no es más cortita. Lo que pasa es que al trabajarla, al ser un órgano muscular y a tener estimulación y trabajo de fisioterapia o fonoaudiología, es como que se ejercita y busca su posición normal. Bien. Es algo natural prácticamente, pero lleva un tiempo. Yo me imagino, doctor, que la impresión al verse con el nuevo rostro debe ser muy grande en los pacientes, más que una cirugía de una nariz, o un lifting, otro tipo de cirugía. Sí, totalmente, de rostro, ¿no? porque hay casos en donde el paciente no se reconoce y en donde tuvo que hacer hasta cambio de documentos, por ejemplo. Porque el rostro, claro, en algunos casos... Las medidas antropométricas, ¿no? Exactamente. De los documentos. Sí, sí. Hay casos en donde son muy marcados los cambios. Entonces, bueno, es algo indirectamente estético y, bueno, el paciente sí se tiene que acostumbrar a ver, le gusta, obviamente. Porque como hablábamos al principio, solo el que lo tiene sabe lo que sufre. El bullying, si fue en la adolescencia o en la niñez, las dificultades por ahí para la práctica de deporte y demás. Le voy a pedir a los chicos de producción si me pueden tirar incluso en la tablet algunas de las imágenes que el doctor nos había mandado, porque la verdad son impresionantes, el antes y el después de algunos de los pacientes. Acá Gaby nos dice que al comer le suena muchísimo la mandíbula. Bueno, forma parte de lo mismo que hablábamos de las articulaciones de la mandíbula, articulación ATM que se llama. Pueden ser muchas las causas. Lo importante es que determinarlas siempre con tiempo para evitar a futuro una posible artrosis y obviamente tratarlo lo más rápido posible. Bien, estamos viendo en imágenes algunos de los casos, ¿no? En donde, bueno, acá la mandíbula es impresionante cómo cambió. Esta estaba retraída. Esa es una mandíbula retraída que se la llevó hacia adelante. Esto al revés. Y esto al revés. Generalmente estos casos, lo que te estábamos mostrando, son casos bimaxilares, es decir, que la cirugía se hace en todo el complejo maxilomandibular relacionado con la cara. Es decir, se lleva a ponerle la mandíbula hacia atrás y el maxilar hacia adelante. Es lo que se llama bimaxilar. Logrando una armonía, porque no solamente consiste la cirugía en retroceder o avanzar la mandíbula o el maxilar, sino en que el paciente tenga sus facciones normales y, por supuesto, para que se vea bien. Ahora, doctor, en el peor de los casos, ¿cuánto tiempo estas personas necesitan para recuperarse? Y en el peor de los casos, bueno, una inserción social y laboral, sí, no más de un mes. Ah, no más de un mes. No más de un mes. Increíble. No más de un mes. Otra pregunta que tengo recurrente aquí entre los televidentes, que son un montón, es ¿hasta qué edad podemos hacer la cirugía? No, mientras el paciente reúna las condiciones en cuanto a la planificación y al diagnóstico, no hay una edad límite. Ajá, bien. Teniendo en cuenta la problemática que siempre es del paciente, bueno, hay gente que decide o considera que llegó a una edad que quiere verse bien, tener una mejor calidad de vida, porque de eso también se trata y, bueno, se puede hacer la cirugía. Bien, doctor, ¿se puede diagnosticar, acá nos está preguntando un televidente, ¿se puede diagnosticar de forma temprana en los bebés para evitar una cirugía de adultos? En los bebés, digamos que no, porque nosotros necesitamos conocer lo que sería el desarrollo prácticamente completo de los maxilares. Pero sí hay casos, porque estas cirugías también se aplican en los complejos sindrómicos, como el síndrome de Treacher-Collins o algunos otros síndromes estructurales. ¿En qué consiste ese? Donde hay una malformación ya genética de los maxilares. Entonces, que no son en todos los casos, son bajos los porcentajes, pero ahí sí podríamos saber que a futuro él va a necesitar una cirugía. Bien. Acá hay personas que me van indicando que se muerden los cachetes, ¿no? Sí. Cuando comen. Teniendo estas diferencias de tamaño en los maxilares, es muy posible que suceda esto. Bueno, acá hay una televidente que nos está contando que su hijo está por ser operado precisamente con esta
así es que sufrió muchísimo. Qué difícil, ¿no? Para las mamás. Sí, porque como te decía, el tema del bullying que sufre la gente, porque esta patología está desde que comienza a crecer las personas. Entonces es todo un proceso que hay que acompañar. Muchas veces concurren directamente al ortodoncista con toda la expectativa y a veces no es la solución. Pero bueno, lo importante creo que si ya en este caso se decidió hacerlo, estoy seguro que va a tener un cambio de vida. Bien. Quiero saludar a Estela, nos está viendo desde Berazategui, provincia de Buenos Aires. Muchas gracias por estar del otro lado. Doctor, ¿dónde atiende usted? Yo estoy en el centro IMAC. Ajá. Y en la calle 20 de febrero 731, donde Bien. tengo la clínica, el consultorio particular. Bien, usted es especialista en este tipo de cirugía. En cirugía maxilofacial, que abarca no solamente lo que es la cirugía ortognática, que vendría a ser como una rama de lo que es la cirugía maxilofacial. Perfecto. La cirugía maxilofacial implica todos los procedimientos patológicos y de desarrollo que tiene la mandíbula maxilar superior y la cara. Le agradecemos muchísimo su disposición para haber venido al programa a dialogar con nosotros. Bueno, no, gracias. Nos tenemos que despedir. Hemos llegado al final del programa de hoy. Les recuerdo que estamos en la pantalla de Multivisión también los jueves a las 23, después de Cara a Cara. Y si no, nos encuentra en YouTube como @Medical TV Salta. Así exactamente, para que usted encuentre los programas de colección. Este programa y todos los que hacemos últimamente son auspiciados por, señor director. Muchas gracias por la confianza de Red IMAC y tenemos para recomendarle una web de noticias, un portal de noticias exclusivo de salud igual que Medical TV. Lo está viendo en pantalla, www.concienciasalta.com.ar, la posibilidad de consultar los temas informativos que se producen en materia de salud. De esta manera hemos llegado al final de este programa. Nos vamos a encontrar la semana entrante. Muchas gracias a todo mi equipo periodístico, gente comprometida, por supuesto, en que esta información sea veraz, esté chequeada y siempre acompañados por un profesional médico en el piso. Muchas gracias. Buenas tardes.